Amén. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos? Hoy vamos a hablar de un tema, hermanos, que lleva como título: por gracia somos hijos de Dios. Por gracia somos hijos de Dios. El jueves, como les decía, estuvimos, hermanos, participando del Día de Acción de Gracias. Estuvimos pasando tiempo con la familia. Esto muy bueno y espero que le haya agradecido a Dios, como le decía, por todo lo que tiene, sea mucho o poco. En la gracia, hermanos, entra el don, o entra el beneficio, o entra, hermanos, el privilegio de ser salvos. Porque por gracia sois salvos, dice la Biblia. No es don de vosotros, sino es que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, es gracias a Dios. Todo lo que hemos logrado es gracias a Dios. Muchas veces se nos olvida ser agradecidos con el Señor. Hermanos, muchas veces nos quejamos porque no tenemos o hemos alcanzado lo que queremos lograr. Y la mayoría de las veces, en lugar de estar agradecidos, hermanos, la verdad, si usted se pone a meditar un poco, son más quejas que agradecimiento. Somos los seres humanos, ya sea del esposo o la esposa, nunca está contento. Siempre hay algo que no le complace, siempre hay algo que no le gusta. Ya sea de la esposa al esposo, ella siempre dice: ¿por qué no eres como Brad Pitt? ¿Cómo va a ser como Brad Pitt, hermano? O sea, no, hermano, su esposo es su esposo y así se lo dio. Bueno, no, Dios se lo dio, usted lo escogió así. Ahora lo aguanta. Ahora lo aguanta porque Dios le decía a ese no, y usted no, ese lo quiero. Fortachón, ese galán. Y como se le convirtió en galón, ya lo quiere regresar. No se vale. No se vale, hermano. Así que, hermana, igualmente el varón tiene a la mujer que tiene gracias a Dios, y porque la escogió. Y les decíamos que muchas veces no estamos conformes con lo que tenemos. Siempre miramos al otro lado, a la casa del vecino, y se nos hace que él tiene cosas mejores que nosotros. Siempre. Nunca vamos a estar conformes. Igual con Dios. Dios nos da, hermanos, día tras día lo que necesitamos y nunca estamos conformes. Si vamos a llegar al altar, hermanos, a pedirle a Dios algo, es porque quiero más, no para agradecer por lo que tengo, lo que me ha dado. Es porque ahora necesito, Señor, esto, o necesito lo otro, o necesito aquello. Si tengo un trabajo donde gano lo suficiente, hermanos, yo le pido a Dios que me dé un trabajo donde gane más. No importa que sacrifique el tiempo del Señor. Así es. Entonces, hermanos, por gracia somos salvos, por gracia somos hijos de Dios. Y debemos de aprovechar eso, hermanos, que ahora somos hijos de Dios. Dice el apóstol Juan, mi querido hermano: amados, ahora somos hijos de Dios. Es que antes no éramos hijos de Dios. Todo el mundo dice: es que yo soy hijo de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. Mentira. Somos creación de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios hasta que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro único Salvador. Cuando el nombre de Jesús es invocado sobre su nombre, cuando es bautizado, hermanos, se pone el sello de salvación sobre su vida. Y el Señor dice: ahora este es mi hijo. ¿Por qué? Porque lleva mi nombre. Así es sencillo. A mí pregúnteme usted quiénes son mis hijos, y yo respondo por ellos. Porque son mis hijos, porque llevan mi nombre. No voy a responder igual, hermanos, con los hijos del vecino, porque no son mis hijos. Tal vez pueda ayudar en algo, pero yo respondo por mis hijos, porque llevan mi sangre, porque son mis hijos. ¿Sabe quién responde por usted? Dios, porque es su hijo. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se conforme, hermanos, como está o como es. Usted no se ha completado, hermanos. Usted está en proceso. Pero no tarde 20 años, pues. Es que, hermanos, estoy en proceso, entiéndanme. Sí, pero el mismo pecado cada 8 días. ¿Cómo? Dice, y aún, dice el apóstol Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Le digo, hermanos, que en estos días la gente se juntó para celebrar el Día de Acción de Gracias, pero la intención fue pasar un buen tiempo. La verdad. Sí, tal vez para mirar familiares que no habían mirado, tal vez para presumir lo que han logrado en este año.
Tal vez, hermanos, para mirar menos a aquel que no ha logrado nada. Pero la intención, hermanos, de este día de dar gracias a Dios es, hermanos, no por lo que tengo, lo que haya logrado, es porque por la gracia de Dios estoy en este lugar. ¿Dónde estaría yo, hermanos, si Dios no hubiera tenido misericordia de mí? Póngase a pensar, hermano, ¿dónde estaría usted si el Señor no hubiera tenido misericordia de su alma? Tal vez estuviera perdido en alcohol, en drogadicción, en problemas, situaciones, hermanos, que usted no pudiera entender. Pero por la gracia de Dios, mi querido hermano, usted ahora es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, echa mano a las bendiciones de su Padre. Juan nos recuerda, hermanos, Juan nos está recordando y otra vez, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, para llevar ese título tan grande, pues, cuesta. Por ahí dijo alguien, es que todos somos cristianos, sí. Pues sí, porque pues somos hechos a semejanza de Cristo, ¿no? Pero en realidad la palabra cristiano no es aquel que sigue a Jesús, es aquel que está de acuerdo a sus enseñanzas, es aquel que camina de acuerdo a sus estatutos y mandamientos. Y cuando el apóstol me dice a mí, hermano, ahora, amados, somos hijos de Dios, me está dando una responsabilidad muy grande sobre mi vida, que si yo voy a representar y caminar como un hijo de Dios, hermanos, se requieren de ciertas cosas en mi vida. Ahora yo le pregunto, mi querido hermano, como hijo de Dios, porque ya estamos estableciendo que somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Estamos en eso, hermano? ¿Somos hijos de Dios o no somos? Entonces, ¿qué estamos haciendo para vivir de acuerdo como vive un hijo de Dios? ¿Cuál es la intención de la iglesia, hermanos? Quedarse aquí y tener un buen tiempo cada domingo y tener pachanga tras pachanga, porque nos gusta la fiesta, hermanos. Nosotros, hijos de Dios, ya no tomamos, ya no fumamos. Pero ¿cómo comemos? Eso sí, nos encanta la comida. Pues sí, hermanos. Y luego las hermanas cocinan tan rico. Tienen la culpa, hermanos. Las hermanas se enojan de que se casaron con un modelo y ahora está inflado. Porque cocina muy rico, hermana, pues usted tiene la culpa. Pero no la intención de la iglesia, hermanos, de ir de fiesta en fiesta, de celebración en celebración. La intención del Hijo de Dios es prepararse para la venida de Jesucristo. Ese es el propósito principal de toda iglesia. Por eso le digo, hermanos, que nosotros por gracia somos hechos hijos de Dios, y por gracia vamos a ser salvos, por gracia vamos a ser levantados. Un día, hermanos, estaremos delante de la presencia de Dios. No estaremos celebrando un día de acción como aquí estaremos celebrando las bodas del Cordero. Yo no sé si usted piensa ir para allá. Yo no sé cuál sea su propósito aquí en la tierra, hermanos, porque la iglesia de Cristo, lavada con la sangre del Cordero, no se va a quedar aquí, hermanos. Nosotros cantamos un canto por ahí que decimos, no, me voy con él, me voy con él. ¿Pero qué está haciendo para irse con él, pues? ¿Qué estamos haciendo para irnos con él? La pregunta, hermanos, qué excelente. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios para irnos con él? Amén. ¿Cómo se prepara un hijo de Dios para la venida de Cristo, hermano? No sé si lo ha preguntado. O más bien la pregunta personal es, ¿cómo me preparo yo para la venida de mi Salvador? ¿Cómo está mi vida? Digo, hermano, si me estoy desviando un poquito porque se trata de acción de gracias, ¿no? Pero cuando yo estoy agradecido con Dios por lo que el Señor ha hecho por mi vida, hermanos, yo le soy fiel. Yo soy obediente a su palabra. Yo estoy cuidadoso, hermanos, de cómo está mi vida, porque si la trompeta suena, hermanos, en cualquier momento, yo no me quiero quedar. ¿Qué tal si el Señor venga, hermanos, se encuentre ocupado festejando el cumpleaños del hermano Bravo? Porque, como le digo, hermano, mire, y creo que ya sueno como casé rayado, yo no. Tenemos una carne asada, hermanos, y todos llegamos. Tenemos una vigilia y son pocos los que llegan. Sí, es la verdad. Tenemos oración, hermanos, y
los mismos 4 de siempre. Tenemos un desayuno, aleluya, donde estamos temprano. ¿Por qué será más? ¿Por qué será? Piense. En verdad nos estamos preparando para ese día glorioso, hermanos. Porque para mí la acción de gracias, hermanos, el ser agradecido con Dios, me recuerda, hermanos, que un día vino Jesús y murió en la cruz por mis pecados. Para mí el día de acción de gracias es recordar, hermanos, que un día vino el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo y derramó su sangre preciosa en un madero para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Para mí la acción de gracias es, mi querido hermano, repartir y compartir lo que de gracia he recibido, porque la Biblia dice, dad de gracia de lo que de gracia habéis recibido. Y es bonito compartir con los hermanos y ayudar al necesitado. Sí, eso es muy bonito, hermanos, pero recuerden que la palabra de Dios dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si es necesario que el Hijo de Dios tenga obras, porque ¿qué es una fe sin obras? Es muerta. Necesita el Hijo de Dios, hermanos, ser una persona dadivosa, una persona que entiende y perdona y ama. Sí, mi querido hermano, pero tiene que ser un hijo de Dios que fue, hermanos, comprado a precio de sangre, hermanos, que tenga un entendimiento capacitado para decir cómo estoy preparándome para la venida gloriosa de mi Salvador. Digo, o sea, pregunto, si es que queremos ir al cielo, pues. Si nuestra intención, hermanos, es hacernos ricos y comprar mansiones aquí en la tierra y hermanos, y comprarse un Porsche 869 como que quiero yo, hermanos, si me lo quieren regalar en mi cumpleaños, pues me lo regalan. Pero si su intención es quedarse aquí en la tierra a hacer eso, good luck. Mi intención es esa. Mi intención, hermanos, es prepararnos para la venida de Jesucristo. Las enseñanzas que recibimos aquí los miércoles, hermanos, se trata de eso. Los estudios de Biblia que tenemos en casa, los martes, los jueves, hermanos, se trata de eso. ¿Cómo estoy preparando mi vida para la venida de Jesucristo? Porque podíamos pasar 30 años, hermanos, en la iglesia y venir aquí juntarnos, y qué hermoso mirarlos, hermanos, a ustedes, a mis hermanos. A mí me da gusto, yo los extrañaba por no venir el miércoles. Pero es más que eso, mi amado hermano. Es cómo está mi vida delante del Señor, cómo me estoy preparando para la venida. Estoy consciente, hermanos, de que Jesús viene pronto. Estoy consciente, mi querido hermano, que el hecho de reunirnos aquí es más de eso. Es estar preparados, hermanos, en un espíritu, hermanos. Es estar atentos, tener el oído afinado para cuando suene la trompeta, hermanos, y la iglesia se ha levantado. Porque, hermano, yo no me puedo llevar a nadie. Yo no tengo esa capacidad, ni el hermano Pérez, ni la hermana Bravo, ni el hermano Adán. Nadie tiene esa capacidad de llevarse a nadie. La salvación es personal y es por gracia. Entonces yo tengo que dar las gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que me ha dado. Que aún siendo un pecador, hermanos, Él tuvo misericordia de mí, y en su gracia entré, hermanos, y eché mano de este plan hermoso de la salvación. ¿Y sabe qué me motiva, hermanos, a mí eso cada día? Que tengo la expectativa, hermanos, gloriosa de un día ver a mi Salvador, tal como Él les dice la Biblia. Si usted es el que se levanta, hermanos, cada día y renegando y le dicen buenos días, y usted dice, ¿qué tienen de buenos? Pues sí, pues hay gente que es así, hermano. Dicen que se levantan del lado izquierdo o con la pata izquierda de la cama, y todo el día, hermanos, parece como que les dieron un limón, o si la cara arrugada. ¿Sí? Y son hijos de Dios. Miramos, tan solo el hecho de ser hijo de Dios, usted debe vivir en gozo y alegría cada día. Usted recibió, hermanos, la bendición que no todos quieren tomar. El hermano Pérez decía en un momento, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Para todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es usted y somos nosotros, mi querido hermano, hijos de Dios por su gracia. Ahora, hermanos, sí, en este caminar, hermanos, como hijo de Dios no es fácil. Si alguien le dijo, vente a la iglesia, todos los problemas se van a acabar, mentira, le mintieron. Ese hermano se va al infierno por mentiroso. No, si se arrepienten. Pero no, hermanos, en el caminar de Cristo hay tribulación.
Hay problemas. ¿Cómo se forma, mi querido hermano, un soldado? Ahí en la batalla, ahí en el desierto, ahí en la soledad, ahí, hermanos, en el trabajo arduo, ahí se forma un hijo de Dios. Pero queremos la bendición y queremos que el Señor abra las compuertas del cielo y que venga el dinero, que venga la bendición, que venga el trabajo, pero no queremos ser fieles a Dios. Ya. Hermanos, es lógico. Tienes que pasar por algunas situaciones en tu vida como hijo de Dios para que haya crecimiento. Entonces no puedes descartar eso de tu vida, mi querido hermano. No puedes decir yo no quiero pasar por necesidad, no quiero sufrir porque soy hijo de Dios. No. Todo lo contrario, hermano. El hijo de Dios sufre, navega, sufre. Aquí en este país tenemos la bendición de tener bancas bien cómodas, tenemos aire acondicionado que no sirve, pero tenemos aire acondicionado, tenemos heater cuando hace frío, hermanos, tenemos carpeta, tenemos un lugar cómodo. Hay países, hermanos, en México, Centroamérica, donde son perseguidos, donde no pueden reunirse, donde se reúnen debajo de una lona, donde hace frío, donde hay lodo, hermanos, donde el agua les llega a los tobillos, pero están reunidos alabando a Dios. Yo creo que nosotros no la haríamos allá, la verdad, hermanos. No la haríamos. Entonces, ¿cómo me estoy preparando para la venida de Cristo? Si los hijos de Dios, los apóstoles, discípulos de Cristo, servidores de Cristo, hermanos, padecieron y sufrieron persecución, pero aprendieron a caminar ahí. Pero aún con todo eso, hermanos, debemos animarnos a ser fieles a Dios, a venir a la iglesia, a leer la Biblia, hermanos, a tener un devocional, a amar a mis hermanos, a tener cuidado los unos de los otros, a protegernos. Pero, hermanos, el ser hijo de Dios, hermanos, implica muchas cosas. El Señor les dijo en una ocasión en el libro de Mateo capítulo 7, hermanos, le dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la voluntad de Dios implica, hermanos, pasar por sufrimiento. Muchas veces la voluntad de Dios implica pasar por enfermedad, por situaciones difíciles en la familia, por situaciones difíciles en el matrimonio, por situaciones difíciles con los hijos, en el trabajo, en la escuela. Porque Dios nos prepara en ese proceso, mi querido hermano, porque esta carne, mi querido hermano, no es eterna. Esta carne, hermanos, fue tomada del polvo y tiene que volver al polvo. Lo que debemos de asegurar y estar seguros, hermanos, es que el alma, mi querido hermano, llegue delante de su Creador. Entonces, hermanos, sí, yo conozco personas, hermanos, que están enfermas y el Señor las ha sanado y se vuelven a enfermar. Es normal. Este cuerpo se enferma. Y más ahora que no lo cuidamos, hermanos, la verdad. No cuidamos lo que comemos, hermanos, le echamos de todo. Y cuando estamos jóvenes le echamos chatarra. Chicharrones, dulces, tortillas, pan, de todo. Dios mío, yo miro a los jóvenes comer, Dios mío, una bomba se están comiendo. Le ponen de todo y le echan de todo. Bueno, en mis tiempos comíamos eso, pero no tanto así como hoy en día, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con eso, hermanos? Que sí, este cuerpo se desgasta. Las enfermedades muchas veces vienen porque yo no tengo cuidado de eso. Entonces ahí voy con el Señor: Señor, ya me enfermé, ¿por qué te enfermaste? Porque he comido que no había de comer. Ok, pues te voy a sanar, pero ya no como. Y sigo comiendo lo mismo. Sí, hermano. Como seres humanos estamos muy dados a pedir y pedir y pedir, quiero y dame. Y muy poco agradecemos por lo que tenemos. Debo ser agradecido por la salud, hermano. Debo ser agradecido por mis hijos, por mi familia, por mi esposa, por el trabajo, por los hermanos, todos los que trabajan en la iglesia. Debemos ser agradecidos, hermanos. Es un día, no solo y a mí no me gusta agradecerles una vez al año, hermanos. Tiene que ser de todos los días. Tiene que ser agradecido con su esposa todos los días porque le cocina. No solamente, imagínense que le agradeciera una vez al año, todos los días. Pues no. Bueno, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando el apóstol Juan nos está diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo primero que nos dice la Biblia, hermanos, que si yo
No, yo quiero estar delante de Dios un día, debo ser semejante a Él. Y no, hermanos, no me malinterpreten que, como Cristo caminar sobre el agua, no. En amor, en perdonar. Es lo que Él vino a enseñarnos, mi querido hermano. Pero es tan difícil hoy en día, hermanos, poder perdonar. Es tan difícil a esta carne, hermanos, doblegarse y humillarse y decir, ¿sabes qué? Si es cierto, cometí un error, perdóname. Y preferimos vivir con eso en el corazón. Vivimos con ese corazón, hermanos, y eso desafortunadamente nos consume poco a poco. ¿Sabía usted, hermanos, que médicamente, hermanos, la mayoría de las personas que se enferman físicamente, es porque tienen una raíz de amargura en el corazón? Falta de perdón. Algo que le hicieron hace 20 años. Y las hermanas son buenísimas para acordarse hace 20 años que y un día, ya se lo olvidó uno y dice, ¿te acuerdas que hace en 1850 me hiciste? Ay, pues ¿cuándo? ¿Me hiciste cuándo? Y dice, ya perdoné, y viene ese recuerdo y en la noche te dan un codazo. ¿Y qué pasó? Es que me acordé de algo que pasó hace 20 años. ¿Cómo? Entonces causa amargura. Esa amargura, hermanos, esa falta de perdón no va a permitir que estemos con el Señor. Y es la realidad. Y lo que quiero que entienda esta tarde, hermanos, antes de irnos a comer, es que lo que tiene usted de Dios es por gracia. Así es, no porque se lo merezca. No como dicen, es que yo soy bueno, yo no hago nada. ¿Vale? Me han dicho, mire, hermano Bravo, yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no engaño a mi esposa, yo no. Y usted dice, sí, pero tiene un ego más grande que el sol, así que suficiente con eso para irse al infierno. O dicen, es que yo soy bien humilde, hermano. La humildad tampoco te va a llevar al cielo, hermanos. La obediencia a la palabra de Dios, el amar a Dios sobre todas las cosas, el poner a Dios en primer lugar. ¿Y sabe qué, hermano? Que cuando el Señor se manifieste, como dice la Biblia, como dice el apóstol Juan, en su segunda venida, dice la Biblia que debemos ser semejantes a Él. Porque si lo queremos ver tal como Él es, hermanos, esta carne no puede. Esta carne no puede, esta carne está pecaminosa. Esta carne todos los días peca, hermanos. Sea, hermanos, de palabra, de hecho, con los ojos, con la boca, hermanos. Esta carne, hermanos, está echada a perder. Y tenemos que navegar con esta carne todos los días. Pero dice el apóstol, y tú el que tienes esperanza, puedes tener, ¿en quién, hermanos? En Jesús. Es que, vuelvo a lo mismo, hermano. No se trata de lo que tú puedas hacer o lograr o alcanzar, o tu sabiduría humana, intelecto humano, hermanos, o tu estudio, preparación, que es muy bueno. No se trata de lo que tú puedas hacer. Se trata de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús ya lo pagó todo, hermano. Pero nosotros nos esmeramos tanto, hermanos, como que queremos, hermanos, llegar ante Dios y decir a Dios, wow. No, fíjate que no lo va a hacer. No. ¿Sabe qué le agrada a Dios, hermano? Que obedezca sus mandamientos, que obedezca sus estatutos, que obedezca su palabra. Entonces, hermanos, yo voy a procurar cada día acercarme más a Jesús. Cada día. Dice que procuremos ser como Él. No dice en una semana, o no dice en un mes, no dice un año, dice ahora tenemos que ser como Él, hablando de en este momento. Le voy a preguntar, hermano, ¿qué pasaría si el Señor viniera en este momento? No me diga, piénselo. ¿Sí iría con Él? Es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. Mire, piense un poquito más en esta dinámica psicológica que dice aquí el apóstol. Todo el que tiene esa esperanza puesta en Jesús se está refiriendo más a tener una esperanza en Cristo. Bueno, lo mío, no en lo que yo pueda hacer, porque yo con mi esfuerzo no puedo lograr nada.
Simplemente, ¿qué es lo que pide el Señor de mí? ¿Cómo puedo agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por mí, hermano? Sí, hay situaciones en la vida, yo entiendo, que como seres humanos, hermanos, pues tenemos que pasar y sufrir. Tenemos que pasar por situaciones, hermanos, que muchas veces no entendemos, que muchas veces no comprendemos. Pero siempre Dios tiene un propósito para todo. El propósito del Hijo de Dios, hermanos, está en la iglesia, hermanos, es en convertirse en una persona radical, pura, santa, amorosa, aunque tenga que sacrificar tiempo, hermanos, pero la intención es que sea semejante a Cristo. Es ahí, hermano, donde tengo la esperanza de que un día lo voy a ver. Pero para eso, hermanos, hay ciertas cosas en mi vida que deben cambiar. Situaciones que deben cambiar. Tengo que pasar por necesidad. Amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos 14:22. Dice, hermanos, Pablo dice, porque es necesario que a través de pocas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice pocas, a través de muchas, como dice hermano Pérez. No pocas, a través de muchas tribulaciones. Hechos 14:22. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que si no le gustan las tribulaciones, hermano, bueno, pues entonces no estamos aptos para entrar al reino de Dios. No se asuste con eso, hermano, que ay, Dios mío, hermano, ¿qué te dice? No, pues es que dice la Biblia que el Señor aprieta, pero no ahorca a nadie. La Biblia no dice eso. Dice el Señor que detrás de la prueba viene la salida. Si el Señor te puede dar prueba que tú no puedas sobrellevar. Y si te da una prueba, vamos, ten seguridad que Dios va contigo. Y si te la da es porque tiene la intención de que tú crezcas para que seas mejor. Así trabaja Dios, hermanos. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos tan difíciles en estos días, hermanos. Mira el alrededor, hermanos. Y entonces Jesús, hermanos, siempre nos enseña, nos dice, hermanos, que los tiempos que estamos viviendo son malos. Miren, hermanos, cómo se han levantado falsos maestros, falsos profetas. Y cómo están engañando a mucha gente. ¿Por qué, hermanos? Porque ya la gente no quiere escuchar de santidad, ya la gente no quiere escuchar de obediencia, quieren escuchar de prosperidad. Y que está bien como estemos viviendo. Eso está bien como vivan, no hay problema. Dios es amor. Se les olvida la parte donde dice, sí, pero también es fuego consumidor. Y Dios no cambia, hermano, Dios no tiene cambio. Dios sigue siendo el mismo día, ayer, de hoy, de siempre. Yo cambio como persona, yo cambio como ser humano. Mi mentalidad cambia, pero Dios no cambia, sigue santo, sigue siendo santo y puro. En Mateo 24:11 dice, hermano, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso lo voy a encontrar en Mateo 24, del 11 al 13. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, entender el propósito de la gracia de Dios en mi vida. Debo entender, hermanos, lo que Dios quiere. Porque si usted no entiende, hermanos, el propósito de Dios en su vida, ¿a dónde va usted? ¿O cuál es el propósito en la iglesia? ¿O cómo debe caminar usted? ¿O qué tiene que hacer para ser salvo, hermanos? Entonces vamos a batallar. Mire cómo está el mundo, dése cuenta. ¿Cómo están los seres humanos hoy en día? Incluyendo a muchos cristianos modernos. Han desarrollado, hermano, formas tanto intelectuales y sofisticadas de negar la existencia de cualquier ley normal divina. Dígame, ¿por qué no? El mundo, hermanos, ha encontrado una manera de reclamar credibilidad para crear su propia verdad, para crear su propio bien y mal, para crear su propia identidad. Por ejemplo, y sin ofender a nadie, ¿verdad? Naciste hombre y te llamas, qué sé yo, José, y te quieres llamar Josefa. ¿Sí? Quieres ser mujer. La ley, la física, la medicina, todo dice que eres hombre, pero dice, no, yo quiero ser mujer. ¿Sí? Eso está pasando en estos días. Y no hay ley de Dios, no hay ley de la naturaleza, no hay ley en la cultura que lo impida. Tú puedes ser lo que tú quieras. Así está el mundo, hermano.
Por eso tenemos que ser semejantes a Cristo. Tenemos que echar mano de la gracia. Tenemos que echar mano de la salvación. Tenemos que echar mano de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, hermano. La venida, hermanos, del Señor está cerca. La iniquidad y el pecado en el mundo está creciendo, hermanos. Y la forma de prepararnos, hermanos, es ser obedientes a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay palabra sobre palabra que nos avisa, hermanos, que nos dice: estén sobrios, estén atentos, estén alertas de lo que está pasando. El Señor viene pronto. El Señor, hermanos, está por venir. ¿Cómo estamos aprovechando, hermanos, el tiempo? ¿Cómo me estoy preparando para la venida del Señor? ¿Cómo está mi vida espiritual, hermanos? ¿Cómo estoy agradeciendo a Dios por la oportunidad que me dio, hermanos, de esa salvación? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo estoy haciendo, hermanos? Porque si no me preocupo, hermanos, por mi salvación, el vecino no se va a preocupar. Usted se tiene que preocupar porque es personal. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, que en mí, hermanos, que me ha permitido echar mano de la vida eterna, de la salvación, hermanos, que me ha permitido, hermanos, ser hijo de Dios, mi querido hermano. Yo tengo que tomar eso en serio, hermanos, de decir: soy un hijo de Dios, por lo tanto me debo comportar como un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo se debe comportar un hijo de Dios? Usted sabe, hermano. Usted sabe lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Usted sabe, hermanos, lo que Dios quiere de su vida, lo que Dios espera de usted como su hijo. Usted sabe, hermano. Los que tenemos hijos, hermanos, yo quiero que mis hijos se porten lo mejor. A mí no me gusta que nadie venga y me toque la puerta y diga: a su hijo allá, ¿qué pasó? Oh, pues imagínense, y eso es siempre un ejemplo vago, como dice hermano Pérez por ahí. Imagínense cómo quiere Dios que un hijo de Dios se comporte, se debe comportar a la estatura de un hijo de Dios. Pero para esa estatura cuesta, hermano, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos. Porque es más fácil, hermanos, como dicen por ahí, es más fácil ir con el flow. O sea, para donde lleve la corriente, todos lo hacen. No creo que esté tan malo. Todos lo hacen, no les pasa nada. No. El Hijo de Dios se identifica, hermanos, porque es diferente. Porque se mira diferente, porque habla diferente, porque camina diferente, porque piensa diferente, porque se interpone, hermanos, entre las cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, hermanos, que el mundo puede dictar a nuestras escuelas y a nuestros hijos cómo deben de ser y qué deben de enseñar, y nos podemos quedar callados? Porque se ofenden. Sí, mira tú, qué bonito. Usted tiene todo el derecho como padre de decir: no, son mis hijos. Pero hay leyes. Pero hay una ley divina también. Hermanos, entonces, como hijos de Dios, hermanos, como amados hijos de Dios, tenemos responsabilidades. Dios nos ha dado responsabilidades, hermanos, y que tenemos que llevar a cabo como hijos de Dios. Nos ha dado dones, recursos, habilidades, dinero, oportunidades, y nos ha permitido relacionarnos con el mundo, hermanos, no para ser como el mundo, sino para llevar el evangelio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que convertíos ellos a vosotros, y no vosotros a ellos. Y aquí pasa lo contrario. Cuando hacemos una amistad del mundo, hermanos, y nos queremos parecer a ellos. Yo sé que es un día de acción de gracias, no quiero echar a perder la cena, no es mi intención. Pero el hijo de Dios que está agradecido se comporta a la altura de un hijo de Dios. El que no agradece lo que Dios le ha dado, hermanos, vive como quiere y hace lo que quiere y no le importa nada, porque no estoy agradecido. El hijo de Dios que ama a Dios, hermanos, se preocupa por hacer buen trabajo para Dios, porque ama a Cristo, porque él sabe y ha entendido, hermanos, que necesita caminar como un hijo de Dios, que necesita comportarse como un hijo de Dios, que necesita iluminar en un mundo que está en tinieblas, porque es hijo de luz y Jesús es luz. Y si Jesús está en nuestras vidas, hermanos, usted debe relumbrar en un lugar donde hay oscuridad.